La noche de la gran final de GH Duo llegó con una mezcla de nervios, emoción y una sensación difícil de describir. Durante semanas, los concursantes habían convivido bajo el mismo techo, enfrentándose a retos, discusiones, alianzas inesperadas y momentos que quedarán para siempre en la historia del reality. Pero todo aquello desembocaba en un único instante, el momento en el que uno de ellos levantaría el maletín y sería proclamado ganador de la cuarta edición. En el ambiente del plató se respiraba expectación. Las luces, el público, los familiares de los finalistas y los colaboradores sabían que estaban a punto de presenciar el desenlace de una edición especialmente intensa. Una edición que muchos ya habían definido como una de las más combativas de los últimos años. El programa arrancó con un momento cargado de nostalgia y espectáculo. La música tomó el control del escenario cuando Sonia Madoc apareció para interpretar una de sus canciones más emblemáticas, adaptada especialmente para este cierre. La actuación no fue solo un número musical. Fue el preludio emocional de una despedida. Mientras la música sonaba, las imágenes de los momentos más destacados de la edición se proyectaban en las pantallas gigantes del plató. Risas, lágrimas, discusiones, reconciliaciones, confesiones inesperadas, todo aquello que había construido la narrativa de la temporada desfilaba frente a los ojos del público. Después llegó uno de los momentos más simbólicos de la noche, la despedida de la Casa de Tres Cantos. Los finalistas caminaron por última vez por los pasillos que habían sido su hogar durante semanas. Cada rincón tenía una historia. Cada habitación guardaba un recuerdo. El salón donde habían debatido durante horas. El jardín donde se habían confesado secretos. El dormitorio donde se habían gestado alianzas y también conflictos. Las luces de la casa se apagaron lentamente, marcando el cierre de una etapa. Fue un momento breve, pero cargado de significado. A partir de ese instante, el foco se trasladó completamente al plató. Los tres finalistas que habían logrado sobrevivir a una de las ediciones más exigentes del formato estaban a punto de enfrentarse al veredicto definitivo del público. Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González. Tres perfiles muy diferentes. Tres trayectorias dentro de la casa que habían despertado pasiones encontradas entre los espectadores. Gloria fue la primera en despedirse de la carrera por el maletín. Tras anunciarse su tercer puesto, la concursante reaccionó con serenidad y agradecimiento. No hubo reproches ni tristeza excesiva. Al contrario, Gloria quiso aprovechar el momento para dedicar unas palabras a todos los que la habían acompañado durante la aventura. «Siempre os llevaré en mi corazón», dijo con emoción. Su salida dejó claro que la batalla final sería un cara a cara entre dos de los nombres más comentados de la edición. Carlos Lozano y Anita Williams. Dos concursantes que, desde el principio, habían protagonizado algunos de los momentos más intensos de la convivencia. Durante semanas, su relación estuvo marcada por enfrentamientos, diferencias de carácter y debates que muchas veces subieron de tono. Sin embargo, esa tensión también había sido uno de los motores narrativos del programa. El plató estaba en silencio cuando ambos aparecieron juntos bajo los focos. Los nervios eran evidentes. No era para menos. Después de semanas de convivencia y de exposición constante, el resultado final estaba a punto de conocerse. Jorge Javier Vázquez tomó el protagonismo en ese instante decisivo. Con su estilo pausado y dramático, prolongó la tensión unos segundos más de lo necesario. Las luces se atenuaron. El foco iluminaba únicamente a los dos finalistas. El silencio era absoluto. La audiencia ha decidido que el ganador de GH Duo sea. El tiempo parecía detenerse. Y entonces llegó el nombre que lo cambiaba todo. Carlos Lozano. El plató estalló en aplausos y gritos, mientras el exmodelo y expresentador reaccionaba con una mezcla de incredulidad y felicidad absoluta. Su primera reacción fue espontánea. Un gesto de sorpresa seguido de una sonrisa que reflejaba alivio, orgullo y emoción. Ha costado, pero lo hemos conseguido, es nuestro. La frase resonó con fuerza. No hablaba solo de sí mismo. Hablaba de un camino compartido con quienes lo habían apoyado dentro y fuera de la casa. Carlos se dejó llevar por el momento. Abrazos, gritos de celebración y lágrimas se mezclaban en un escenario que reflejaba perfectamente la intensidad de la temporada. Uno de los momentos más comentados llegó cuando corrió directamente hacia Mónica Hoyos y su hija para fundirse en un abrazo lleno de emoción. Fue una imagen cargada de simbolismo, especialmente teniendo en cuenta la historia que ambos comparten. Mientras tanto, el resto de los concursantes que habían participado en la edición se acercaban para felicitar al nuevo ganador.
Incluso quienes habían tenido enfrentamientos con él durante la convivencia reconocían que había sido un rival fuerte. En medio de la celebración también llamó la atención la reacción de Cristina Piaget, cuya relación con Carlos había sido uno de los temas más comentados durante el concurso. Las cámaras captaron su expresión mientras el ganador celebraba el triunfo. Una mezcla de emoción y reflexión que no pasó desapercibida para los espectadores. Jorge Javier Vázquez, fiel a su estilo, tomó de nuevo la palabra para formalizar el momento. Con el maletín en la mano, se acercó a Carlos Lozano para entregarle el premio que simbolizaba el final del camino. Así, con este nombre grabado ya en la historia de Gran Hermano, cerramos una edición llena de emoción. El público respondió con una nueva ovación. El presentador también quiso dedicar unas palabras al equipo y a los espectadores que habían seguido cada gala. Muchísimas gracias al público que nos ha acompañado todas estas semanas. La victoria de Carlos Lozano no fue solo un resultado. Fue el cierre de una narrativa construida a lo largo de toda la edición. Desde el primer día, su participación había generado debate. Algunos espectadores lo veían como un concursante intenso, directo y polémico. Otros valoraban su autenticidad y su capacidad para mantenerse firme en un entorno cargado de presión. Lo cierto es que su paso por la casa estuvo marcado por nominaciones constantes, discusiones fuertes y momentos en los que parecía estar contra todos. Pero también hubo instantes de reflexión, conversaciones profundas y un recorrido personal que fue conectando con parte de la audiencia. En la recta final, esa mezcla de carácter fuerte y vulnerabilidad terminó consolidando su candidatura. Pocos momentos antes de conocer el resultado definitivo, Carlos había hablado en exclusiva para la web del programa. En esa conversación hizo un balance sincero de su paso por el reality. Reconoció que no había sido una experiencia fácil, que la convivencia había sido dura y que en muchos momentos sintió la presión del grupo. Sin embargo, también aseguró que la experiencia le había permitido conocerse mejor a sí mismo. Cuando le preguntaron qué pensaba hacer con el dinero del premio, Carlos respondió con la naturalidad que lo caracteriza. Explicó que parte del premio lo destinaría a su familia y que también quería utilizarlo para proyectos personales que tenía en mente desde hacía tiempo. Pero, más allá del dinero, insistió en que el verdadero premio había sido vivir la experiencia. Ha sido muy duro, pero también muy bonito. La final de GH Dúo dejó claro que esta edición pasará a la historia como una de las más intensas del formato. Hubo conflictos, sí, pero también hubo momentos de humanidad, confesiones sinceras y relaciones que evolucionaron frente a millones de espectadores. La victoria de Carlos Lozano cierra ese capítulo. Un capítulo marcado por la lucha, la polémica y la emoción. Y mientras el nuevo ganador levantaba el maletín, el público entendía que, más allá del premio, lo que acababan de presenciar era el final de una historia que había mantenido en vilo a miles de espectadores durante semanas. Una historia que, como todas las grandes historias de reality, mezcló lo imprevisible con lo profundamente humano. Carlos Lozano ya forma parte de la historia de Gran Hermano. Y su frase final resume perfectamente el espíritu de su victoria. Ha costado, pero lo hemos conseguido.